Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del segundo ciclo de microcursos que organizamos desde RIMISP. Nos pone muy contentos estar acá, justamente conversando temas que son de mucha relevancia respecto a los impactos y consecuencias que ha tenido la crisis sanitaria producto del COVID-19. Y justamente nosotros lo que queremos es traer estos temas para ver cómo es posible, a partir de esta crisis, pensar en soluciones que sean efectivas y que sean beneficiosas justamente para la equidad y la justicia de Latinoamérica y sus territorios. Hoy en día tenemos nuestra segunda sesión a propósito del impacto COVID en las relaciones de género y territorio. Y en esta ocasión es especial porque hemos comenzado un nuevo sistema de transmisión, que es a través de Facebook Live. Justamente lo hacemos así porque hemos tenido una muy buena acogida de distintos países de Latinoamérica y también de algunos sectores de Europa y de Norteamérica. Así que ha sido una convocatoria muy positiva y queremos que estos conocimientos y esta discusión y reflexiones sean también dispuestas en otros espacios de acción. Eh, Algunos recordatorios que siempre vale la pena tener en cuenta es que la clase de hoy día tendrá una duración de 1 hora, y de esa hora, 45 minutos son de exposición de nuestra relatora de hoy, Celeste Molina, a quien presentaré en breve, y tendremos 15 preguntas, o sea, 15 minutos de preguntas y respuestas al final de esta presentación. Es importante que todas las preguntas o aportes que quieran hacer respecto de este microcurso lo puedan hacer en los comentarios de esta publicación de Facebook Live. Así que ahí podrán utilizar todo ese espacio para participar de esta sesión de microcursos. Y ahora quisiera presentar a Celeste Molina. Ella tiene una maestría en estudios de desarrollo especializada en medios de vida rurales y cambio global del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, La Haya, de Países Bajos, de la que se graduó con distinción. Es especialista en género, desarrollo rural, sistemas alimentarios y agricultura familiar. Cuenta con amplia experiencia en la gerencia de programas internacionales y análisis de políticas públicas en América Latina, así como en la conducción de procesos regionales y globales de asistencia técnica, gestión de conocimiento y gestión de comunidades de práctica. Se ha desempeñado como gerente de programas, consultora internacional e investigadora en el sector de la cooperación bilateral y de las ONGs internacionales. Se ha desempeñado como coordinadora del Centro de Conocimiento de Empoderamiento Económico de las Mujeres en la Agricultura en Oxfam Internacional, coordinadora del Programa de Sistemas de Alimentos Sostenibles para Oxfam Gran Bretaña en América Latina y el Caribe, oficial de programas de la Oficina de Cooperación Italiana en América Central y consultora para el PNUD en Guatemala. Actualmente es investigadora principal y directora de RIMISP en América Central, con sede en la Oficina de México. Su trabajo se ha centrado en temas de inclusión productiva y más recientemente en las intersecciones entre el empoderamiento económico de las mujeres y los territorios y el desarrollo de políticas públicas para que las mujeres rurales puedan participar plenamente en dinámicas territoriales inclusivas. Celeste, puedes comenzar ya tu clase, así que puedes prender tu micrófono y cámara. Sean todos y todas muy bienvenidos. Pues muy buenos días, muchas gracias Patricio. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por dedicar este momento para compartir con nosotros. Como mencionaba Patricio, pues en RIMISP hemos estado desde hace algún tiempo pues haciendo algunas reflexiones, compartiendo algunos boletines sobre diferentes impactos de la pandemia en aspectos distintos, ¿no? El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el impacto del COVID-19 en las relaciones de género y territorio. Y pues ojalá que puedan seguirnos con comentarios en Facebook y así los comentamos al final de la presentación. Pues si podemos, por favor, pasar a la siguiente, Patricio. Esto es un poquito el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy. Queremos partir conversando pues un poco la situación preexistente, ¿no? Previo a la pandemia. Sabemos que pues en América Latina tenemos una situación de muchas desigualdades y en los aspectos de género no es la excepción. Entonces vamos a ver un poquito algunos datos respecto a eso.
Vamos a ver un poquito cómo ha afectado el COVID a hombres y mujeres. Hay algunas diferencias interesantes ahí que también tienen o sea, determinan también algunos de los impactos diferenciados que están sufriendo hombres y mujeres. Y luego vamos a ver un poco cómo ha ido reaccionando, cómo han reaccionado los países, los gobiernos, con diferentes medidas frente a aspectos de género que vamos a tocar el día de hoy. Como por ejemplo, el de la intensificación de la carga laboral, vamos a ver qué está pasando en el tema del empleo y la generación de ingresos, con la economía de cuidado, cuáles son algunas de las medidas de protección social que se han ido desplegando, implementando a lo largo y ancho de América Latina. Y vamos a ver un poco también este tema de violencia contra las mujeres que triste y trágicamente se ha visto incrementado significativamente en este periodo de confinamiento que más o menos ha empezado desde marzo en los diferentes países de América Latina. Y finalmente vamos a compartir algunas reflexiones sobre cuáles creemos que son opciones, pues algunos aspectos que deben tomarse en cuenta en la política pública para hacer frente a la crisis que estamos enfrentando. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí están algunos de los datos que les estaba comentando. Como sabemos, pues, la región de América Latina se caracteriza por una enorme desigualdad y creo que no es ya sorpresa para nadie. Hemos visto el impacto que esta desigualdad está teniendo en medio de esta pandemia, ¿no? Entonces, nos encontramos en una situación preexistente ya de algunas desigualdades estructurales. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de acceso a los servicios básicos. En 2018, por ejemplo, 13.5% de los hogares de la región no tenía acceso a fuentes de agua mejoradas. En áreas rurales eso es aún mayor, un 25%. En el tema, por ejemplo, de ocupación de las mujeres, pues vemos que las mujeres están en general ocupadas en algunos de los sectores que están teniendo más presión o están siendo mayormente afectados en esta pandemia. Pero ya desde antes, pues por ejemplo, un 11.4% de las mujeres ocupadas de la región se dedican al trabajo doméstico remunerado. Las mujeres representan el 72.8% también del total de personas ocupadas en el sector salud. Y pues obviamente entonces eso hace que la presión que en estos momentos hay sobre los sistemas de salud afecte de una manera más directa a las mujeres. De igual forma, los ingresos laborales de las mujeres que están ocupadas en el sector salud son un 25% inferiores a los de los hombres. Y pues hay otros ámbitos, por ejemplo, el tema del trabajo de cuidado, que también pues obviamente está resultando, está teniendo un impacto fuerte en este periodo de pandemia. En los hogares con presencia de personas mayores, las mujeres usualmente destinan más horas que los hombres a dicha actividad. Por ejemplo, si tomamos los casos de México y de Guatemala, las mujeres dedican 18 horas semanales, en el caso de México, por ejemplo, 15 horas en el caso de Guatemala, comparado con 15 y 13 horas respectivamente, horas semanales dedicadas por los hombres. Y esto pues es una tendencia, estos son un par de ejemplos, pero es una tendencia que se ve de manera generalizada en los diferentes países de América Latina y que pues son un poco como la fotografía de partida, ¿no? Con que entramos en este periodo de pandemia y pues todas estas cuestiones se están exacerbando. En el tema, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, que también ya venía siendo una preocupación importante en el continente, pues vemos que, según datos del Banco Mundial, que 1 de cada 3 mujeres sufren violencia de género en la región. Pasamos a la siguiente, porfa. Y aquí vemos, por ejemplo, una figura que es de CEPAL con el trabajo no remunerado de hombres y mujeres. Si vemos, aquí están diferentes países, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala. Más o menos la tendencia es parecida en todos los países. Vemos que las mujeres, si ven los puntitos rojos, la participación de las mujeres en el trabajo no remunerado es siempre mayor que la de los hombres.
y esta tendencia se mantiene incluso igual en las áreas urbanas y rurales. En las barras podemos ver, las barras amarillas son las horas del tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres, y las azules, las de los hombres, para áreas urbanas y rurales. Entonces vemos que con diferencias tenemos siempre una brecha importante en donde las mujeres dedican más horas semanales a este tipo de trabajo. En algunos países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, está en la participación en un 95%, es bastante alto como ustedes pueden ver. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, la verdad es que lo que hemos querido es compartir con ustedes solo algunos datos que nos dan una fotografía de cómo entramos en este fenómeno de la pandemia del coronavirus. Y si ustedes recuerdan, pues justamente antes de que empezara este periodo de confinamiento, tuvimos las marchas del Día Internacional de la Mujer con mucha fuerza. Hemos venido en los últimos, tal vez el último par de años, hemos visto que estas luchas por la igualdad de género, con la participación de colectivos feministas a lo largo y ancho de la región, con mucha fuerza han venido tomando auge y pues justamente logrando de alguna manera poner de manera más clara e incisiva este tema de la lucha por la igualdad de género en las agendas políticas de los países de la región. Es también parte de un fenómeno global, pero que lo hemos visto con mucha fuerza aquí en América Latina. Y me parece muy importante señalar que estos movimientos pues tienen un denominador común, que es la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y sobre todo, que también es muy interesante, un cuestionamiento profundo de las normas sociales tradicionales que invisibilizan el aporte de las mujeres a la economía y a la vida social. Y pues con esta fuerza de estos movimientos feministas y de pues esta lucha por la igualdad de género, llegamos justamente al periodo de los confinamientos, por la crisis sanitaria, etcétera. Y lo que hemos empezado a ver entonces es una exacerbación de estas desigualdades sociales y económicas que están muy en el centro de estas luchas, y que pues empezamos a ver que impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres. La crisis del COVID-19 ha resultado en una intensificación de todas estas desigualdades estructurales preexistentes, y se ha visto muy claramente, por ejemplo, en las mayores cargas de trabajo que eso ha implicado para las mujeres, y muy trágicamente también en niveles elevados de violencia contra las mujeres, debido al confinamiento en el que muchas mujeres se han visto muchas veces en ese confinamiento con sus propios agresores, etcétera, ¿no? Entonces son situaciones muy delicadas que hemos empezado a ver cómo se desarrollan en este periodo de la crisis sanitaria. Y nos parece muy importante hacer esta reflexión porque, y lo contrastamos con esto que decía de cómo venían estas luchas por la igualdad de género en la región, porque creemos que la política pública tendrá que estar orientada ahora no solo a afrontar esta crisis actual en la que estamos ahora, sino que también a prever apoyos e incentivos económicos específicos para las mujeres que sirvan, por un lado, para enfrentar esta crisis en la que estamos, pero además para garantizar que no haya un retroceso respecto a todos los logros que ya se han alcanzado a lo largo de los años en el tema de los derechos de las mujeres y la igualdad con los hombres. Entonces, por eso es que creemos desde RIMISP que es muy importante pues detenernos en este tipo de reflexiones y pensar como sociedades qué tenemos que hacer para lograr que pues estos avances sigan
y que sigamos en esta ruta hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo me imagino que no será una sorpresa para nadie. Hemos estado viendo las estadísticas de los casos que se van registrando en los diferentes países y vemos que hay una tendencia general a que los hombres están siendo más afectados que las mujeres, tanto en el número de casos confirmados como en el número de muertes. Esto en realidad es algo que hemos estado siguiendo también la evolución de estas estadísticas, y creo que con el paso del tiempo esta brecha entre hombres y mujeres se ha ido acortando un poco conforme la epidemia se ha ido propagando. Sin embargo, persiste esta pequeña brecha entre hombres y mujeres, tanto en muertes como en casos, ¿no? Esto pues es algo que todavía se está estudiando, no se tiene suficiente evidencia sobre el por qué, ¿verdad? Pero seguramente es una combinación de factores tanto biológicos como sociales y de género, ¿verdad? Yo creo que posiblemente las mujeres que están, digamos, en roles tradicionales tienden a tener una mayor facilidad para quedarse en casa, y los hombres están tal vez en algunos sectores donde están más expuestos. No sé, es algo que en realidad todavía es materia de discusión, pero el hecho es que existe todavía esta pequeña brecha en donde los hombres están siendo afectados ligeramente más que las mujeres por el virus propiamente. Y esto a la vez entonces redunda en que pues haya una mayor carga sobre las mujeres en términos de cuidado de familiares, en términos de tener que asumir las responsabilidades del trabajo para sacar adelante a las familias, etcétera, como vamos a ver también en algunas de las siguientes diapositivas. Pasamos por favor a la siguiente. Quería mostrarles esta gráfica que es tomada del Observatorio COVID de la CEPAL, que tiene información que me parece muy interesante sobre cómo han ido desarrollándose, implementándose políticas en diferentes ámbitos, y aquí hemos tomado las que tienen que ver con el tema de género, y vemos entonces el número de acciones por país y número de países que han implementado acciones en estos temas que vemos a la izquierda, ¿no? Violencia de género, la economía de cuidado, empleo y generación de ingresos, medidas de protección social, ya sea con beneficios específicos o transferencias monetarias, y el tema también de la participación de las mujeres en el tema digital y otro tipo de políticas. Entonces vemos que justamente una de las que ha, digamos, suscitado el mayor número de acciones por parte de los países ha sido el tema de la violencia de género. Y eso pues ha sido como una reacción a una realidad tangible del aumento tremendo de casos de violencia contra las mujeres que se han ido registrando a lo largo de estos últimos meses. Cosa que es verdaderamente muy, muy preocupante. Tenemos aquí que 26 países han tenido que responder ante esta problemática a través de algunas políticas específicas. Y también no lo mostramos acá, pero también hay información en esta base de datos del Observatorio de CEPAL, las fechas, ¿no? Es interesante ver las fechas en que han empezado a surgir estas políticas. Las primeras justamente que han surgido han tenido que ver con el tema de violencia, luego otras medidas que tienen ya más que ver con este rol de participación en la economía, la generación de ingresos, han venido un poco más tarde en este periodo de confinamiento. Perdón. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Esto solo es para ir viendo un poco cómo se ha reaccionado desde la política pública, y en varios de los temas que vamos a ver a continuación vamos a ver también algunos ejemplos de políticas que se han implementado en los diferentes países.
Pero como decíamos, pues este tema de la crisis del COVID ha generado una intensificación importante de la carga laboral para las mujeres. Y vemos también, como ya decíamos, que las mujeres están presentes mayormente en estos sectores de la economía que son más precarios, ¿no? Ahí en esos empleos precarios es donde las mujeres están sobre representadas. En esta gráfica vemos, es una gráfica que generamos con información de Cepalstat. Vemos a empleadores, a asalariados, personas que trabajan por cuenta propia, el trabajo de servicio doméstico y trabajo no remunerado. Justamente vemos que tanto en el sector de empleadores, asalariados, como la gente que trabaja por cuenta propia, hay una mayor participación de los hombres, siempre se mantiene ahí una brecha donde las mujeres tienen una menor participación, pero en actividades que se consideran más precarias por ser informales, por representar pocos o nulos ingresos, en esas categorías es donde las mujeres sí están sobre representadas y tienen una participación mayor a la de los hombres. Eso es lo que queremos mostrar acá con esta gráfica. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, entonces vemos que hay esta intensificación de la carga laboral y esto pues, esta participación, ¿verdad? En estos sectores también hace que se incremente la vulnerabilidad para las mujeres. En América Latina y el Caribe, el 51.8% de las mujeres están ocupadas en sectores precarios, como decía, y el 78% de las mujeres ocupadas trabaja en los sectores más afectados, según datos de ONU Mujeres. Y creo que también es importante reflexionar que conjuntamente con participar en estos sectores más precarios, pues las mujeres enfrentan una doble carga laboral, lo cual incrementa aún más su vulnerabilidad, pues tienen también toda la responsabilidad del trabajo doméstico, pues tienen que enfrentar, trabajando en estos sectores precarios, también una mayor carga de estrés, pues, digamos, estrés mental y emocional. Tienen una mayor responsabilidad también dentro del hogar en temas como la preparación de alimentos, el cuidado de hijas e hijos o adultos mayores. En fin, les toca esta cuestión de combinar la carga laboral cuando están en algún trabajo remunerado con la carga doméstica, lo cual se conoce como esta doble carga de trabajo, y esto pues son factores que también incrementan su vulnerabilidad. Pasamos. En cuanto al empleo y la generación de ingresos, vemos que la tasa de participación laboral de las mujeres en América Latina es del 52%, la de los hombres es del 78.5%, y por lo tanto hay una brecha entre hombres y mujeres de 26.5%. Esta brecha demuestra que existe un considerable porcentaje de mujeres en edad de trabajar, pero que no participan en el mercado laboral, lo cual les impide desarrollar sus capacidades y generar ingresos propios, ¿no? Entonces ahí vemos también en qué sectores participan hombres y mujeres en la región. Como podemos ver, las mujeres están ocupadas principalmente en el sector de servicios y comercio, que como sabemos, pues son sectores de la economía que están significativamente golpeados en este periodo de crisis, y por lo tanto pues van a ser también muy fuertemente impactadas en esto, pues con sus empleos muchas veces en riesgo. Sabemos que también el porcentaje de desocupación ha crecido a ritmos galopantes en estos últimos meses. Y entonces, pues aquí podemos ver muy claramente que en aquellos rubros, aquellos sectores de actividad en donde las mujeres participan, tienen una mayor participación, pues van a ser de los más golpeados en esta crisis económica. Entonces, eso es algo que también hay que poner mucha atención. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un caso, en el caso de El Salvador.
Esto también está en uno de los boletines que hemos hecho, que profundiza un poco más en el caso particular de El Salvador. Y pues vemos que en el caso de El Salvador, las mujeres, por ejemplo, participan mayormente en actividades económicas como el servicio doméstico, los que están marcados en rojo, comercio, hoteles y restaurantes, industrias manufactureras, servicios comunales, sociales y de salud, etcétera. Entonces vemos justamente que son sectores que están siendo fuertemente golpeados en esta crisis económica. Y pues esto implicará una privación de capacidades, un menor goce efectivo de sus derechos y una precarización general de sus condiciones de vida. Entonces, este es el tipo de cosas que creemos que la política pública tiene que ir analizando en profundidad y pues tener algunas estrategias para afrontar esta crisis y lograr que pues las mujeres de manera específica y mayor no sufran, ¿no? Entonces creo que es importante hacer este tipo de reflexión en todos los países. Pasamos, por favor. Vamos a ver también el aspecto de la economía de cuidado en cuanto al trabajo doméstico remunerado que veíamos ya en las gráficas anteriores, que también es una actividad en donde las mujeres tienen una participación fuerte. Y vemos que en general en América Latina entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico y de esas personas el 93% son mujeres. El trabajo doméstico supone entre el 10.5 y el 14.3% del empleo de las mujeres de la región. Los ingresos de las mujeres en el servicio doméstico son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas. Entonces ahí hay una importante brecha salarial, ¿verdad? Que también tiene implicaciones fuertes en las condiciones de vida de las mujeres. Más del 77.5% de las mujeres en este tipo de empleo operan en la informalidad, ¿verdad? Eso obviamente hemos visto que el tema de las grandes cantidades de personas que trabajan en el sector informal en nuestros países en América Latina son las que se están viendo más afectadas por toda esta crisis sanitaria y dentro de esa informalidad las mujeres tienen una fuerte participación, por lo tanto van a ser las principales afectadas, ¿no? En países como Guatemala, México, El Salvador, Paraguay y Perú, menos del 10% cuentan con cobertura en el sistema de seguridad social. Entonces, todo esto vemos que son como ingredientes para lograr una altísima vulnerabilidad de las mujeres respecto a estos temas y creemos que la política pública tiene que poner fuertemente atención en estos aspectos. Otro tema también sobre el trabajo doméstico remunerado es que muchas trabajadoras domésticas en este periodo han experimentado una fuerte incertidumbre respecto a su remuneración. Han enfrentado, por ejemplo, dificultades para movilizarse hacia sus trabajos, ¿verdad? En países donde las medidas han incluido suspender el transporte, etcétera. O hay medidas de confinamiento muy estrictas, con toques de queda, etcétera. Entonces, la movilización hacia el trabajo es algo que se ha dificultado. Muchas trabajadoras domésticas también han tenido que permanecer para no perder sus trabajos en los lugares de trabajo por periodos indefinidos, sin posibilidad de ir a sus hogares, en donde además también tienen responsabilidades de cuidado, ¿no? Entonces, todo esto vemos que son factores que se combinan para incrementar la vulnerabilidad específicamente de las mujeres. En cuanto a la proporción del tiempo dedicado al trabajo no remunerado según sexo, pues vemos que hay unas brechas importantes entre hombres y mujeres. En América Latina y el Caribe, el 10.9% de los hogares son monoparentales con jefas de hogar mujer. Y entonces ahí es donde se produce, como les decía, esta doble carga, ¿no? Porque tienen muchas veces que trabajar porque son el sostén principal de sus familias, pero tienen además toda esta carga de trabajo doméstico, trabajos de cuidado, trabajo de reproductivo, que se llama también. Entonces ahí es en donde se genera esta doble carga de trabajo para las mujeres.
Vamos a ver el caso de Chile, por ejemplo, ahí las mujeres jefas de hogar son el 41.2% del total de los hogares, de las cuales el 73% son jefas de hogar monoparentales, según el CACEN 2017, a las cuales la falta de ingresos y el exceso de trabajo está causando serios estragos. Y pues en la gráfica vemos estas brechas, aquí tenemos los casos de Perú, Chile, El Salvador, México, Ecuador y Brasil. En todos ellos, pues las mujeres hacen significativamente más trabajo no remunerado que los hombres. Vemos ahí el caso de México como uno de los más altos de la región y pues de los que hemos recogido aquí como ejemplos. Y pues bueno, ese es el tipo de análisis que necesitamos hacer en cada país para ver cómo ir enfrentando estas brechas. Pasamos a la siguiente. Y bueno, como les comenté, nos pareció muy interesante ir viendo algunas de las medidas específicas que se han ido generando en los países. Aquí vemos algunos ejemplos en el tema de empleo y generación de ingresos. Vemos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, hay medidas que tienen que ver con facilitar el acceso a financiamiento para mujeres emprendedoras. En México, también a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay un programa de apoyo financiero a microempresas familiares que destina créditos a micronegocios formales e informales. Se beneficia en particular a personas microempresarias que trabajan por cuenta propia, personas prestadoras de servicio, trabajadoras del hogar o trabajadoras independientes que cuentan con un apoyo financiero otorgado con recursos del programa y registrados ante el IMSS. En El Salvador se establece que los empleadores, este es otro tipo de medida, que los empleadores de industrias y servicios que continúen en funcionamiento por ser a lo mejor actividades esenciales, deberán enviar a sus casas a trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, eso es una medida de protección que se ha dado en este ámbito de del empleo y generación de ingresos. Algunas, como esta última, pues que tienen que ver más con aspectos directamente pues, sanitarios, ¿no? De la contingencia sanitaria, pues sí se han visto a lo largo de la región. Yo creo que estos otros tipos de medidas más como de apoyos económicos a mujeres emprendedoras, a toda esta parte que tiene que ver con la participación de la mujer en la economía, son menos y han llegado un poco más tarde en este periodo de pandemia. Y en este periodo de confinamiento. Entonces, bueno, eso creo que también es un tema de reflexión. Seguramente en todas estas medidas que vamos a ver, me parece que también una cosa es ver la medida y luego otra, cuáles han sido las realidades de la implementación. Ahí normalmente también siempre hay brechas importantes que hay que ver, pero pues en este caso lo que nos interesaba era pues ir viendo un poquito ejemplos de las medidas que se han adoptado respecto a los diferentes aspectos a lo largo de la región. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí pues, vamos a ver el tema de economía de cuidado. También han ido surgiendo diferentes medidas al respecto. En el caso, por ejemplo, de Chile, tenemos esta medida que tiene que ver con tener acceso a prestaciones del seguro de desempleo por tratarse de una circunstancia excepcional y la protección del ingreso en los casos en donde hay una suspensión de las relaciones contractuales, ¿verdad? Entonces, ahí el trabajador o la trabajadora podrá recibir parte de su remuneración hasta en un 70% de sus ingresos durante el primer mes. Eso en el caso de Chile. En el caso de Colombia tenemos medidas impuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social que tienen que ver más con lineamientos de prevención del contagio y atención en salud para personas con discapacidad y sus familias o personas cuidadoras y actores del sector salud. En el caso de Ecuador, por ejemplo, y de El Salvador también, vemos también algunas acciones como campañas de información sobre la corresponsabilidad de los cuidados.
Esto quiere decir hacer conciencia sobre el hecho de que todas las labores de cuidado son no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, pero además son una cosa que no solamente debe quedarse en el ámbito, en la esfera del hogar, sino que es una corresponsabilidad junto con otros actores de la sociedad, como el mercado, es decir, los empleadores y también el Estado mismo, ¿no? Entonces, pues se han dado campañas de información al respecto, que se han difundido en redes sociales o se han hecho piezas comunicacionales, visibilizando este tipo de trabajo y sensibilizando sobre el hecho de que tiene que ser un tema de corresponsabilidad en los cuidados. Esto hemos visto también en algunos países de la región. Pasamos a la siguiente. Y vemos aquí también las medidas, algunos ejemplos de medidas que hemos investigado cómo se han implementado respecto a medidas de protección social. Vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil, el auxilio de emergencia que prevé el establecimiento de este bono de emergencia de 600 reales, que son alrededor de $110 mensuales, por un periodo de 3 meses, destinado a trabajadoras y trabajadores informales, personas desempleadas, microemprendedores de rentas básicas, etc. En Chile, el Ministerio de Hacienda también ha implementado el bono de emergencia COVID-19, que establece un bono extraordinario dirigido a personas que perciben el subsidio familiar, a hogares del sistema Seguridades y Oportunidades y a hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable, y corresponde en un pago único de 50,000 pesos chilenos, que son alrededor de $60 por hogar. En el caso de Guatemala, el Ministerio de Desarrollo Social ha implementado un programa que se llama Bono Familiar, que prioriza a las personas en situación de pobreza, madres solteras, hogares monoparentales, personas mayores de 65 o con discapacidad o enfermedades crónicas. Y en este caso de Guatemala hay un tema interesante. La manera como se ha hecho la focalización de este programa es a través de una correlación con el consumo eléctrico. Entonces, en las familias que tienen un recibo de la luz en donde aparece que su consumo es de menos de 200 kilowatts, son automáticamente elegibles para el apoyo. Ahora, es interesante la metodología, pero lo que hemos analizado es que, por ejemplo, no prevé cómo llegar a familias que están en el sector rural, en donde a veces incluso se carece de alumbrado público. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo de aspectos que luego es importante también entrar a analizar los aspectos de implementación, cómo se está llevando a cabo esto en la práctica y entender si hay aspectos que podrían mejorarse desde el punto de vista metodológico o de focalización, etcétera, de cobertura de estas políticas para asegurarse de llegar verdaderamente a las personas con mayor vulnerabilidad y en este caso a las mujeres con mayor vulnerabilidad. En el caso de Perú, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha implementado también un subsidio monetario complementario en el marco de la contingencia, en donde se otorga un subsidio monetario excepcional de 380 soles, que son alrededor de $110, a los hogares vulnerables ante el riesgo de propagación de COVID. Y se ha asignado específicamente a las mujeres como perceptoras de este bono. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que hemos podido ver en la región. Y como les digo, pues creo que habría mucha oportunidad de seguir analizando estas políticas si se van ajustando en la medida que pasa el tiempo y cuáles han sido las realidades de su implementación. Una cosa interesante es que pues vimos aquí en algunas de las que mencionamos que prevén, por ejemplo, un subsidio en el primer mes, en los primeros 3 meses, pero creo que es muy claro para todas y todos que estamos ante una crisis que va a ser de larga duración. Las proyecciones que tenemos respecto a cómo va a ser la evolución de la economía en este periodo, pues no es nada alentador. Y entonces también necesitamos que las medidas de protección social sean de largo aliento, que no tengan una mirada cortoplacista
porque pues estamos en esto para un buen tiempo, ¿no? Creo que eso es algo que hemos ido reflexionando conforme avanza este periodo. Entonces, pues, estos son algunos ejemplos de medidas. Vamos a ver ahora a continuación qué está pasando con el tema de violencia contra las mujeres, que ya decíamos que pues se han empezado desde más o menos abril, mayo ya a encender fuertemente las alarmas. Vemos en los diferentes países cómo ha habido un aumento general de denuncias, ¿verdad? Ya sea en sistemas de llamadas telefónicas o en denuncias ante las autoridades, etcétera. En Chile, por ejemplo, el aumento del 12.3% de las denuncias por delitos de violencia intrafamiliar en la línea 149 respecto al primer trimestre del año pasado. En México también ha habido un aumento del 60% de los llamados por violencia machista a la línea 016 respecto a abril del año pasado. En Brasil, un aumento del 50% de las denuncias por violencia de género en Río de Janeiro durante la cuarentena. Y así podríamos seguir diciendo ejemplos de otros países. ¿Qué han hecho los gobiernos? ¿Qué tipo de medidas se han implementado ante esta realidad? En Chile, por ejemplo, se han hecho campañas de información, se han establecido canales de comunicación para mujeres víctimas de violencia a través de las farmacias, como la iniciativa Mascarilla 19. De este tipo de iniciativas también hay algunas otras en la región y pues también prevén que las mujeres están en una situación de confinamiento y normalmente entonces muy cercanas y bajo el control de sus agresores. Entonces se prevén en estas iniciativas maneras en que las mujeres en los momentos en que salen a la farmacia o a procurarse alimentos, etcétera, que en esos espacios de tiempo puedan tener algunos mecanismos para pedir ayuda. Y luego, pues, se han también implementado planes de contingencia para asegurar la continuidad de la atención y protección y reparación de las personas víctimas de violencia. En México se ha implementado el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, para este nuevo ejercicio fiscal del 2020. Y también se ha previsto, como en otros países, la continuidad de los servicios de atención y los centros de justicia para las mujeres también están funcionando. En el caso de Brasil, lo mismo, plan de contingencia con acciones intersectoriales en el territorio, ¿verdad? Tal vez ahí también es interesante analizar cuál es el alcance y la cobertura de estas políticas. En varios de los casos, en realidad, la mayoría se trata de políticas que operan a nivel nacional. En algunos casos, como este de Brasil, hay algunas medidas que tienen un aterrizaje, digamos, más a nivel territorial, que también nos parece muy importante, porque cuando se quedan a nivel nacional, pues lo más probable es que haya territorios rezagados, que están más aislados de lo que pasa en el nivel nacional o central, en las capitales, etcétera, y que entonces las medidas no lleguen hasta allá. Entonces, acá en el caso de Brasil se trata de medidas que sí aterrizan en el nivel local para prevención, combate, garantía de derechos y asistencia. También se ha hecho una nota pública con recomendaciones para los servicios de la red de atención en el contexto de la pandemia. Entonces, estos son algunos ejemplos de medidas que hemos podido analizar. Pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver también qué ha sucedido. Esto es un recuento que hicimos más o menos en el mes de mayo, entonces es muy probable que en mayo y que tenía datos abril, ¿no? Entonces es muy probable que esto haya evolucionado ya y tristemente para mal, ¿no? Con un incremento ulterior en casos de este tipo de femicidio. En el caso de México se ha comentado justamente que ahorita el mes de junio tuvo un repunte grande, fuerte de casos de violencia y de femicidio. Entonces es una situación muy preocupante aquí. A veces vemos también que pues hay que tomar con pinzas también las estadísticas. Por ejemplo, en el caso de México vemos que
hay nada más una variación de un 1% a abril cuando hicimos este análisis. Sin embargo, también a veces, perdón, a veces también es importante ver cómo se registran estas estadísticas, ¿no? Nos mencionaban, por ejemplo, que en el caso de México muchas veces hay casos que se tipifican como homicidios dolosos, etcétera. No se tipifican específicamente como femicidios, pero si se analiza, pues también hay un alto porcentaje de mujeres que están siendo víctimas de homicidios dolosos o de otras, de crímenes con otras tipificaciones. Entonces, eso es algo también a lo que hay que poner mucha atención. En el caso de Ecuador sí vemos un aumento, una variación de 122%, muy preocupante. En el caso de Perú, 22%. En Chile supuestamente ha habido una disminución. En fin, son cosas que hay que estar monitoreando todo el tiempo, pero en general sí podemos rescatar que pues hay fuertes alarmas en toda en la región respecto a este tema y por lo tanto pues también es muy importante implementar medidas acordes a esta realidad. Pasamos a la siguiente. Pues ya como a modo de reflexión final y también en espera de oír sus comentarios y sus reflexiones, pues queríamos compartir un poco que creemos que desde el tema de la política pública es necesario pensar políticas de manera territorial e integrada, como decíamos. Si se requieren políticas económicas concretas implementadas por los gobiernos locales y nacionales para hacer frente al desempleo, la informalidad, la precariedad laboral, la dependencia económica en la que se encuentran las mujeres y por sobre todo esta sobrecarga de las tareas del trabajo reproductivo. Para hacer frente a la violencia contra las mujeres, creemos también que es necesario combinar las medidas comunicacionales, que ya veíamos, ¿no? En muchos países las medidas han consistido en hacer campañas de concientización, que está muy bien, pero creemos que estas medidas comunicacionales tienen que ir acompañadas también con una capacidad real incrementada, ¿no? De atención y también, muy importante, de impartición de justicia. Entonces, eso implica aumentar la capacidad de los albergues para las mujeres y sus familias, priorizar la asignación de recursos, considerar los servicios de atención como servicios esenciales durante la pandemia, reforzar la capacitación de los servidores públicos, policiales y judiciales y abordar la violencia de género como un problema integral y no sectorial. En cuanto a la carga laboral, creemos que las intervenciones normativas no pueden ser ciegas al género. No se puede abordar el trabajo informal y el trabajo doméstico remunerado, abordar el trabajo informal y el trabajo doméstico remunerado en las medidas de protección social no puede significar desamparar a las mujeres, ¿no? Entonces, es necesario también fortalecer las estructuras, instituciones que son claves para el bienestar social y pues que la pandemia ha puesto en evidencia esta enorme fragilidad de los sistemas de bienestar social, de los sistemas de salud y pues es muy importante lograr desde la política pública, desde las acciones de los estados, pues cambios verdaderamente estructurales, un fortalecimiento real de las instituciones. Estas son un poco las reflexiones que queríamos compartirles el día de hoy. Yo le paso nuevamente la palabra a Patricio y ojalá que pues podamos tener varias reflexiones. Tal vez solo mencionar que en el sitio de RIMIS pueden consultar toda esta serie de boletines que hemos estado sacando de análisis sobre diferentes aspectos en donde hemos pues visto impactos importantes de la pandemia y los invitamos a visitar el sitio de RIMIS ahí para pues poder acceder a estos análisis. Y le paso la palabra nuevamente a Patricio. Gracias. Muchas gracias, Celeste, por esta charla.
ha sido en verdad bien iluminadora en relación a un contexto que por muchos años ha parecido invisible y que hoy en día ha retomado fuerza, como tú mencionabas, a través de los movimientos sociales. Y claramente con el contexto del COVID se ha visto mucho más la problemática, y por la misma razón es importante pensar en qué soluciones podemos empezar a discutir como sociedad, como Estado, como organizaciones y también como personas que estamos siendo partícipes de las transformaciones sociales que se viven día a día. Y aquí vamos con las preguntas y comentarios. Recuerden que esto sigue activo. El comentario los pueden ir haciendo en la publicación del Facebook. Ahí pueden hacer todos sus comentarios, aportes. Ya nos han llegado algunos, entonces la idea de ahora es que pudiéramos hacer esta ronda de reflexión en conjunto a Celeste. Primera pregunta, hecha por Patricia Román. Ella nos coloca lo siguiente: ¿qué papel juegan en intensificar o no las desigualdades de género y qué políticas particulares son necesarias para atacar estas desigualdades con la transversalización del territorio? Perdón, se cortó un poquito. ¿Podrías repetir, Patricio, la pregunta? Sí, voy con la pregunta de Patricia. ¿Qué papel juegan en intensificar o no las desigualdades de género y qué políticas particulares son necesarias para atacar estas desigualdades con la transversalización del territorio? Bueno, mira, en realidad creemos que lo que es necesario analizar son varios de estos aspectos que tocamos. Yo creo que sí es muy importante hacer, como decíamos, ese cruce con el territorio, porque en primer lugar, los territorios van a tener especificidades propias. Es muy importante partir de un análisis y generar evidencia sobre las realidades de los territorios específicos a modo de adecuar las políticas públicas. Las políticas públicas, en la medida en que no tengan un enfoque de género, pues van a ser un determinante importante de profundizar estas desigualdades estructurales, ¿no? Se requiere que las políticas, en primer lugar, vean estos impactos diferenciados que hay entre hombres y mujeres en muchos de estos aspectos que tocamos hoy, desde el tema de empleo, ingresos, el tema del trabajo reproductivo que hacen las mujeres. O sea, si no se reconoce esa realidad y esos impactos diferenciados, pues la probabilidad es muy alta de que las políticas vayan a profundizar las desigualdades en vez de disminuirlas. Muchas gracias, Celeste. Vamos con el siguiente comentario que nos ha compartido Laura. Ella comenta que en Argentina se ha creado un Ministerio de Género y Diversidades y que además se ha levantado una dirección de Economía y Género en el Ministerio de Economía. Entonces, en razón de eso, y viendo también lo que han hecho a nivel institucional los distintos países de la región, a tu criterio, Celeste, ¿existe alguna fórmula o ciertos mínimos comunes que necesitan a nivel institucional para justamente atender las problemáticas de género desde un punto de vista de política pública? Bueno, sí, yo creo que sí, Argentina, también Uruguay tiene muy buenas prácticas. Yo creo que es muy importante y hemos visto, yo creo que eso ha sido algo desigual en los diferentes países, ¿no? Algunos países han puesto a estos institutos que se ocupan del tema de género, en algunos casos son secretarías o institutos, o como sea que se les llame, pero que han, por ejemplo, conformado parte como de las fuerzas de tarea para responder a la crisis, cosa que a mí me ha parecido muy importante y creo que debería de hacerse en todos los países para justamente recordarnos constantemente y señalar y generar la evidencia sobre cuáles están siendo los impactos diferenciados. En otros países, por el contrario, vemos que las secretarías de la mujer no aparecen, no figuran
suficientemente, y yo creo que es muy importante que como digo, que formen parte de estas fuerzas de tarea específicas para responder a la pandemia, y eso es algo que, o sea, debe ir acompañado también de recursos. Estas instituciones es muy importante que en la región tengan asignaciones de recursos importantes y que puedan también trabajar de manera intersectorial, ¿verdad? No como una cosa aislada, sino ayudando verdaderamente a transversalizar el enfoque de género en los diferentes ámbitos de actuación de los gobiernos, ¿verdad? No sé si responde a la pregunta, pero me parece que es algo importante también de subrayar el rol que tienen que tener estas instituciones que están específicamente dedicadas a los temas de la mujer. Muchas gracias, Celeste. Vamos con otra pregunta de Carolina Olcay. Ella nos comenta que, por lo general, muchas actividades económicas que efectúan las mujeres son del tipo informal, como lo vimos también en esta presentación. En razón de ese escenario, ¿qué políticas son recomendadas o han sido efectivas para formalizar estas actividades? Bueno, yo creo que en realidad el primer paso, o sea, creo que sí, en la medida en que haya un proceso para ayudar a la formalización de las actividades económicas de las mujeres, pues es algo que va a redundar en beneficios, en inclusión, en mayores ingresos, etcétera, para las mujeres. Pero en realidad creo que un paso previo es el de reconocer, el de visibilizar esa informalidad, aún sin dar el paso, en mi opinión, sin dar el paso a acciones que, digamos, pongan a las mujeres en una ruta de ir adquiriendo la formalización en sus actividades económicas. Creo que hay mucho que se puede hacer también para apoyar a las personas que trabajan en el sector informal. Lo importante es que exista como primer paso un reconocimiento de la existencia de esa informalidad y tener medidas de protección social, medidas de incentivos económicos, apoyos económicos, para que estas personas no pierdan sus ingresos, ¿no? En este contexto. Lo que estamos viendo es que, sobre todo en aquellos países en donde hay, o sea, es complicado, ¿no? En los países en donde hay medidas de confinamiento muy severas, pues puede darse una desaparición repentina de un día para otro de las fuentes de ingresos de esas personas. Y en otros lugares, como puede ser, por ejemplo, el caso aquí de México, donde las medidas de confinamiento no han sido tan estrictas, justamente como en el reconocimiento, me parece, de que no se puede impedir que esas personas salgan a las calles para hacer su trabajo, pero eso conlleva un riesgo sanitario importante, ¿verdad? Que no es menor. Entonces, yo creo que todos los países se encuentran un poco como en ese debate de abrir o cerrar. No es nada sencillo, pero yo creo que lo que a mí me queda claro es que, sobre todo en lo inmediato, es muy importante contar con medidas de protección social que rápidamente le den una respuesta a las mujeres que están en esta situación de trabajar en la informalidad, porque de lo contrario, pues la vulnerabilidad es enorme. Y pues sí, la verdad que no es nada fácil, pero creo que es lo primero. Hay muchos debates ahora justamente sobre la renta universal, por ejemplo, también como una medida para contrarrestar estas fuertes desigualdades y el riesgo tantas veces mayor en el que se encuentran las personas que trabajan en la informalidad. Y pues requiere, yo creo, por lo menos en lo inmediato, una respuesta fuerte y clara de los gobiernos para proteger a las personas que están más vulnerables. Y yo creo que ya sería en un segundo momento en que se podría empezar a discutir otras acciones para ir en una ruta hacia la formalización de las actividades económicas
de las mujeres. Creo que hay una fase ahorita de contingencia muy fuerte que hay que atender primero y ciertamente ya para pensar en cambios estructurales y a mayor plazo, a más largo plazo, pues entonces ahí ya creo que se puede discutir otro tipo de medidas. Muy bien, Celeste. También nos preguntan desde el caso peruano. Eliana Pérez nos comenta que en Perú se han realizado algunas acciones para abordar el problema de la violencia contra las mujeres, pero se termina imponiendo las políticas neoliberales, que terminan precarizando la vida de las y los trabajadores, especialmente de las mujeres, y abandonando a una población vulnerable como la población indígena, que está siendo sumamente afectada a raíz de esta pandemia. En este análisis que se ha hecho desde RIMIS y en tu calidad también de experta, ¿qué cosas es posible leer de este escenario donde la desigualdad y esta precarización se ve especialmente en grupos de mujeres y que también pertenecen a algún grupo étnico? ¿Qué podrías decirnos de eso, Celeste? Pues bueno, yo creo que pues sí, es importante, yo creo también prever espacios en donde las mismas mujeres indígenas, campesinas, rurales, puedan participar para ilustrar cuáles son las realidades que enfrentan y que participen en espacios de diálogo y de construcción conjunta para que se les incluya y se les considere como sujetas de política en todo su derecho, ¿no? Yo creo que pues en realidad la respuesta que se requiere para subsanar este tipo de desigualdades tiene que ser integral, tiene que ser multisectorial y tiene que aterrizar, como ya decíamos, en las especificidades también de cada territorio, y ciertamente la participación de los actores territoriales también es algo muy importante de incluir para que las políticas sean adecuadas a las distintas realidades. Eso podría comentar. Muy bien, Celeste. Muchas gracias. Y para ir cerrando ya, en razón del tiempo, hay otra pregunta que tiene que ver también con desde una mirada de política pública, ¿cierto? Más tradicional, vista como de una acción hecha desde el Estado. Es posible también ver cuál sería el aporte de las ONGs o el tercer sector para que esta demanda también sea atendida por este espacio, sean ONGs a nivel local, sean ONGs a nivel nacional o internacional inclusive, o también pueden ser otros tipos de instituciones como universidades, centros de investigación. Entonces, ¿qué rol juegan ellas en este contexto pandémico? Me parece muy buena esta pregunta. Yo creo que estamos ante una situación que requiere de la participación de todos los sectores, cada quien desde lo que son sus propias fortalezas y posibles aportes. Creo que en particular el tercer sector, las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, son muy importantes porque son un puente directo con las realidades del territorio. Entonces pueden jugar un rol muy importante como catalizadores, lo mismo con la academia o centros de pensamiento como el propio RIMISP. Creemos que podemos tener ese rol muy importante como catalizador, como agregador de voces que se pueden sumar a un diálogo constructivo. Podemos ser agentes muy importantes en la construcción de alianzas y de estrategias conjuntas, de coaliciones multiactorales, ¿no? Y creo que tenemos un rol muy importante que jugar en esos aspectos, en la parte de la academia o los centros de pensamiento, pues también toda la parte de generar evidencia que pueda servir para desarrollar mejores políticas públicas. Creo que eso es un aporte importantísimo también. Creo que en este contexto nos hemos dado cuenta de el daño, digamos, que ha hecho a nuestras sociedades el perder esta cuestión de la evidencia,
de lo científico que nos guíe para encontrar la solución a los problemas. Por algún motivo estamos en una época globalmente, creo yo, en donde esto se ha vuelto una cosa de debate, ¿no? Y creo que tanto el tercer sector como la academia, los centros de pensamiento, tenemos un rol muy importante que jugar en la generación de evidencia y de sugerencias y reflexiones de política pública que puedan dar soluciones específicas a problemas específicos, a los impactos específicos y diferenciados, en este caso, como vemos en lo que hemos comentado hoy, para pues, poder ir subsanando estas desigualdades y superando esta crisis tan grande en la que estamos afrontando. Muchas gracias, Celeste. Si quisieras dar algún comentario adicional, algún mensaje especial para ir cerrando ya. Por mi parte, solamente agradecer mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Me agradó muchísimo oír preguntas desde diferentes rincones del continente. Yo creo que, pues, si algo nos ha dejado también esta crisis es poder conectarnos a través de estos instrumentos digitales y pues es un gusto haber podido compartir con personas de toda la región. Y nuevamente reiterarles la invitación para que visiten nuestro sitio o nos contacten directamente para pues compartir, ¿no?, estas reflexiones que hemos estado haciendo sobre el COVID y otro trabajo importante y relevante sobre estos temas que hacemos en RIMISP y que ojalá pueda ser de utilidad en los diferentes territorios de la región, y mandarles un abrazo fraternal a toda la región. Perfecto, Celeste, muchas gracias por tu clase, por tu tiempo y por estas reflexiones tan necesarias en tiempos donde necesitamos estas luces de esperanza para ver cómo cambiamos nuestra realidad y cómo podemos transformarla también para el bienestar, ¿cierto? De vidas dignas, vidas que permitan tener los derechos mínimos garantizados. Y en este escenario es muy bienvenido las palabras que nos ha entregado a esta clase. Así que gracias a todas y a todos por su presencia en este microcurso. La próxima semana también les esperamos, el miércoles 5 de agosto a las 12 horas de Chile. Recuerden bien, 12 horas de Chile, para la tercera sesión del microcurso, en esta ocasión sobre gobiernos locales y descentralización. Así que los esperamos a todos y a todas para que tengamos una reflexión a cuál ha sido más bien el impacto del COVID y cómo esto también ha tensionado estas instituciones que están más bien cercanas a lo que son los territorios locales, que son justamente estos gobiernos locales los que pueden de alguna forma entregarnos ciertas como luces respecto a cómo poder solucionar en el corto plazo y en el largo plazo los impactos y las inequidades que se han visto agudizadas en este escenario. Así que muchas gracias. Si tienen más dudas o preguntas, me pueden escribir a extensión@rimis.org o bien pueden visitar el sitio www.rimis.org, y ahí está toda la información también que vamos compartiendo semana a semana. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Patricio.